En las últimas semanas hemos visto que los legisladores han aprobado la ley que se llama Modernización Laboral, en el cual introdujeron varios cambios a la vieja ley que teníamos en los años 70, y justamente habíamos comentado que íbamos a convocar a un especialista para hablar profundamente y con detalles sobre esta ley. Y bueno, la tenemos en línea, la doctora Paola Trigiani, abogada laboral del estudio Richard Zavala Seffer y Asociado. Paola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos nuevamente. Un placer enorme y bueno, creo que hoy podemos hablar con elementos ya en mano. Otra vez habíamos hablado con un proyecto de ley y bueno, justamente hoy también tenemos ya aprobada la ley y hay puntos para conversar y que nos puedas comentar, porque nos llegan consultas también a nosotros todos los días. Y uno de los primeros puntos que nos comentan es el tema de las indemnizaciones justamente en los despidos. ¿Qué concepto incluyen? ¿Qué cambios hubo entre el sistema anterior y el nuevo? ¿Qué nos podés comentar al respecto? Sí, si bien se mantiene la redacción original en el sentido que los despidos sin causa se tienen que pagar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a 3 meses, también se mantiene que se tiene que tomar como base de cálculo la mejor remuneración mensual normal y habitual del trabajador devengado durante el último año trabajado o tiempo trabajado si fuera menor. Todo esto permanece. Ajá. La ley lo que hace ahora es definir de forma más precisa qué se entiende por remuneración, por habitual y por normal. En términos generales se excluyen los pagos, los rubros de pagos no mensuales, como pueden ser el sueldo anual complementario, las vacaciones, los premios o bonos que no sean de pago mensual. De hecho, los identifica específicamente en la norma y estos rubros no tenían un tratamiento uniforme en las distintas provincias. También dice que se consideran habituales aquellos conceptos devengados como mínimo durante 6 meses en el último año calendario y que en el caso de los variables se debe tomar el promedio de los últimos 6 meses o del último año, lo que resulte más favorable para el trabajador. Ujú. Y por último, como cambio importante respecto de la forma de cálculo, si bien se mantiene el viejo tope legal, se agrega que la base de cálculo que recién comenté no podrá ser menor al 67% de la remuneración del trabajador, receptando la doctrina del viejo fallo Bisotti de la Corte Suprema. Claro, perfecto, perfecto. Y en cuanto al tema preaviso, ¿hubo algún cambio o sigue vigente el tema de preavisar al trabajador la desvinculación? Sí, el preaviso sigue vigente en el régimen general. Lo único que cambió es que no se preavisa en los casos de despido en periodo de prueba, que antes sí había que hacerlo, y también cambia el preaviso en regímenes especiales que también están regulados en la ley, como casos particulares, por ejemplo. Ujú. ¿Y cómo sería, por ejemplo, en periodo de prueba? En algún momento era de 3 meses, después a 6, y en este momento el periodo de prueba, ¿de qué plazo sería? Eso ya fue modificado con la ley bases y hoy en día, en términos generales, el periodo de prueba está en 6 meses, pero puede ser prorrogado por convenio colectivo y sinceramente no conozco casos en que se haya aumentado el periodo de prueba desde la sanción de la ley bases. Claro, y en el caso de estar en periodo de prueba, entonces no hace falta preavisarlo. No hace falta preavisar la extinción y evidentemente al no ser necesaria el preaviso en el periodo de prueba no se debería pagar indemnización sustitutiva por no haber preavisado. Claro, perfecto, perfecto. Y bueno, también escuchábamos y vimos el tema de que según el tipo de empresas, el tema de las indemnizaciones por despidos, y es una de las consultas que nos han efectuado, se puede pagar en cuotas. ¿En qué casos y en qué tipo de empresas sucedería que se puede pagar en cuotas? Las indemnizaciones como tal no se pueden pagar en cuotas, lo que sí se podría pagar en cuotas son las condenas judiciales. Y Ujú. la ley establece en ese sentido que las grandes empresas podrán pagar en hasta 6 cuotas y las microempresas y las pymes hasta en 12. Cada una de esas cuotas se actualiza por el índice de precios al consumidor con más una tasa pura del 3% anual, ¿sí? Pero es respecto de las condenas judiciales, no de las indemnizaciones. Ah, o sea, una empresa que, por ejemplo, despide a una persona, salvo que llegue a un acuerdo así entre partes, no lo podría pagar en cuota por motivo No, propio. Por ejemplo, decida pagarlo en cuota, salvo que te haya un acuerdo no. con el trabajador.
De hecho, técnicamente, si uno despide sin causa a un trabajador, dentro del cuarto día hábil debería pagarle las indemnizaciones por despido. Claro, bien, bien. Y también estábamos viendo y escuchando que una alternativa es constituir un fondo de asistencia laboral, que es para el caso de que una empresa despide a un trabajador, no pagar el despido directamente a la empresa, sino recurrir a ese fondo, algo que ya está, por ejemplo, en el gremio de la construcción, algo similar, algo que se hablaba del fondo de asistencia laboral. ¿Cómo trabaja eso? ¿Cómo se haría? Sí, el sistema relativamente similar al Estatuto de la Construcción es el fondo de cese que lo estableció la Ley Bases. En cambio, el Fondo de Asistencia Laboral, lo que llamamos FAL, ya ahora en la jerga ya le llamamos FAL, Ujú. es un fondo destinado exclusivamente a cubrir al pago de las indemnizaciones por despido. Esto es una cuenta individual de cada empleador con patrimonio separado y de afectación específica que también es inembargable, que se tiene que abrir en una de las entidades a elección del empleador que habilite en su momento la Comisión Nacional de Valores. Es un patrimonio que se conforma con una contribución del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para microempresas y para pymes de las remuneraciones del personal. El empleador decide si lo utiliza o si no lo utiliza y si lo utiliza total o parcialmente. En el caso de los empleadores que aporten al FAL, que es obligatorio, van a tener una reducción en las contribuciones con destino a la seguridad social por el porcentaje que contribuyen. Es importante que todavía hoy no está vigente el FAL, sino que va a entrar en vigencia el 1 de junio del 2026 y que esa fecha puede ser prorrogado por el Poder Ejecutivo Nacional. Claro, o sea, todavía este sistema no está vigente, habría que esperar entonces. Sí, y probablemente sufra bastantes cambios en la reglamentación y nos dé mucha mayor luz de cómo va a funcionar, qué entidades se crean, con qué requisitos y esas cuestiones. Claro, claro, bien, bien. Déjame decirle a la audiencia, estamos hablando con Paola Triciani, abogada laboral del estudio Zavala Sefer. Paola, y un tema que siempre lleva a la confusión y que bueno también origina consultas es con respecto a la jornada laboral y si se puede extender la jornada laboral, si esas horas de más lo van a pagar como horas extras, y o si lo van a compensar de alguna manera. ¿Qué es lo que justamente dictó la ley en este momento? Sí, lo que hace la ley es introducir la posibilidad que el empleador y el trabajador puedan acordar un sistema de compensación de horas extraordinarias. Esto también se podría acordar con el sindicato de la empresa y en caso que acuerden un sistema de compensación de horas, ese acuerdo tiene que hacerse por escrito, tiene que explicar claramente cómo va a funcionar el sistema, establecer un método de control fehaciente tanto para el empleador como para el trabajador que permita registrar tanto las horas que efectivamente se trabajaron como las que el trabajador tiene disponibles para su goce. Se permite el uso de distintos institutos para esa compensación, que puede ser un banco de horas, que es de lo que más estuvo hablando, o Claro. el otorgamiento de francos compensatorios. Siempre, y esto es muy importante, se tienen que respetar los descansos mínimos legales, ¿sí? Un ejemplo clásico, un trabajador presta tareas o trabaja una hora más en el día de hoy y puede trabajar una hora menos mañana o trabaja una hora por día de lunes a miércoles de más y el viernes se puede retirar más temprano. ¿Sí? Lo que da es mayor flexibilidad a la hora de trabajar y de la jornada de trabajo. Paula, ¿y esto es a juicio del empleador que aplica esta norma o hay que No, convenirlo entre las partes? Insisto con el tema del acuerdo de partes y con muchas formalidades, o sea, realmente esto debería nacer de un acuerdo entre el trabajador y el empleador y de hecho nos ha pasado en tiempo atrás que eran los propios trabajadores los que pedían trabajar una hora más algún día con el Ajá. objetivo de retirarse antes otro día. Y esto da, insisto, mayor flexibilidad y claramente no es una decisión del empleador, sino un acuerdo de partes o eventualmente un acuerdo con el sindicato de la empresa.
Claro, y un tema que seguramente te habrán consultado muchísimo cuando estaba dictándose la ley, cuando se estaba tratando, es el tema de licencia por enfermedad, que fue públicamente muy discutido y, bueno, originó muchas controversias. ¿Cómo quedó finalmente la ley con respecto a la licencia por enfermedad o accidente? Sí, el artículo 208, que es el que se intentó modificar en el proyecto del Senado, quedó incluido una modificación en el artículo 208, que es el que establece las licencias por enfermedades y accidentes inculpables, que son las no vinculadas al trabajo. En el texto definitivo de la ley no quedó, ¿sí? Entonces, esa modificación que fue tan controvertida, hoy en día no la tenemos en la ley, pero sí hubo cambios con relación a las enfermedades y accidentes inculpables. Por ejemplo, se establece la obligación de entregar certificados médicos de parte de los trabajadores, que hasta ahora no existía, era más un uso y costumbre, o determinadas empresas tenían reglamentos internos que lo establecían como obligatorio. También se establecen mecanismos alternativos en casos de discrepancia insalvable, dice la norma, entre el diagnóstico del médico del trabajador y el de la empresa. Esto traía gran conflictividad en el pasado, y hoy la norma lo que dice es que no únicamente hay que recurrir a una junta médica ante la autoridad administrativa, sino que también se podría requerir un dictamen en institutos públicos o privados de reconocida trayectoria, y nos da mucha mayor posibilidad para que en el caso de que tengamos un diagnóstico distinto, cuando el empleador ejerce su facultad de control respecto de la dolencia que denuncia el trabajador, se pueda resolver de una forma más expeditiva y más ecuánime. Claro, claro. Y otra de las modificaciones ha sido el mantenimiento de servicios esenciales, en caso de huelga, por ejemplo. ¿Y qué sectores abarca y cómo se instrumenta eso? Sí, la ley regula qué sucede en los conflictos colectivos en servicios esenciales y también en actividades de importancia trascendental, y lo que busca es garantizar la prestación de servicios mínimos en cada caso para evitar la interrupción total de tareas que afecten a la comunidad. La ley no distingue, pero distingue pero no define servicios esenciales y de importancia trascendental, y establece la obligatoriedad de garantizar por lo menos un 75% de la prestación normal del servicio en los servicios esenciales. Lista cuáles son servicios esenciales, más allá que se pueden aumentar en un futuro con un procedimiento específico, y aumenta este listado que trae la norma, aumenta bastante el listado que teníamos oportunamente de servicios esenciales. Por ejemplo, incluye cuidado de menores, educación en distintos niveles, mantiene servicios sanitarios y hospitalarios, agrega transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios, servicios farmacéuticos, producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, petróleo. Realmente es muy amplia la lista de servicios esenciales, y además agrega los de importancia trascendental, en donde se debe garantizar al menos el 50% de la prestación normal, e incluye transporte marítimo, fluvial, servicios aduaneros, migratorios, producción de medicamentos o insumos hospitalarios. Estoy mencionando solo algunos porque Claro, es un listado largo. muy ¿Sí? enorme, seguro. Paola, bueno, mira, antes de terminar la conversación, me parece conveniente que le dejes alguna forma que se puedan contactar con vos en la audiencia, debido a que va a surgir muchísimos temas, muchísimas consultas. ¿Dónde te pueden ubicar justamente para hacerte consultas y ampliar un poco más los que nos comentaste? Los invito a que nos conozcan en la página web www.rctzz.com.ar. El estudio es Richards, Cardinal, Tutzer, Zaval y Safner. Y también estamos en LinkedIn y en Instagram. Perfecto, perfecto. Bueno, desde ya muy agradecido, y seguramente te vamos a seguir convocando para que nos comente estos temas de todo lo que es el derecho laboral. Un placer, y estoy a disposición para cuando quieran hablar. Muchas gracias, Paola, gracias.